¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar en esta segunda ocasión ya a entrar en materia en la parte clásica de la ingeniería de tránsito con estos fundamentos. Ok, entonces vamos a ver las principales variables que describen el flujo vehicular. Entonces vamos a empezar por ver lo que es el flujo que llaman continuo o ininterrumpido. Es decir, cuando no estamos cerca de intersecciones, de accesos, de salidas en una vía, cómo se comporta el tráfico, ¿no? Esto podría ser válido cuando estamos en una carretera, lejos de entronques, lejos de intersecciones que puedan generar detenciones. En estos tramos de flujo en principio libre, podríamos estudiar el tráfico a partir de estas tres variables, ¿no? La primera variable es la intensidad del flujo, qué tantos vehículos pasan en un cierto tiempo, es lo que me dice básicamente. La segunda variable es la velocidad, ¿no? Normalmente hablaríamos de la velocidad promedio del flujo como una manera de caracterizarlo. Y la tercera sería la densidad. ¿Cuál es la densidad de ese flujo? ¿Cuántos vehículos hay por cada kilómetro? Y estas tres variables van a estar relacionadas y vamos a ver cómo es esta relación, ¿no? Entonces, infiriendo las relaciones entre ellas se puede caracterizar a la corriente de tránsito, a partir de esta se puede establecer la calidad del tránsito o el nivel de servicio, ¿no? Entonces podemos decir si está operando de una forma satisfactoria o no. Y las variables asociadas a estas variables principales son algunas como el volumen, intervalo, espaciamiento, distancia, tiempo, vamos a verlo, ¿no? Entonces, en principio vamos a ver las variables relacionadas al flujo, pero el flujo en principio es el número de vehículos que pasan por una sección durante un intervalo t, normalmente expresado en vehículos por hora, aunque el intervalo t no tendría por qué ser de una hora, ¿no? Entonces, si yo cuento durante 15 minutos cuántos vehículos pasan en una sección, y a lo mejor mi conteo es de 15 vehículos, bueno, pasaron 15 vehículos, pero el flujo eh, perdón, si pasaron 200 vehículos en esos 15 minutos, el flujo sería de 800 vehículos por hora, ¿no? Porque 200 vehículos en 15 minutos equivale a 800 vehículos por hora. No quiere decir que en la hora pasen 800 vehículos, porque luego puede variar este flujo, pero durante estos 15 minutos la intensidad del flujo sería de 800 vehículos por hora, lo cual quiere decir que pasaron 200 vehículos en esos 15 minutos, ¿no? Entonces es importante entender esa diferencia entre cantidad de vehículos y flujo o intensidad de flujo, ¿no? El volumen horario es el número de vehículos que pasan por una sección durante una hora completa. Entonces, aquí normalmente hay una confusión porque hablamos de vehículos por hora en ambos casos, pero el volumen horario sí se refiere necesariamente a una hora, ¿no? Entonces, cuántos coches, cuántos vehículos, más bien, pasaron durante esa hora. El flujo entonces se expresa también en vehículos por hora, pero no necesariamente corresponde a un intervalo de una hora, puede ser mayor o menor tiempo, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia entre el concepto de flujo y volumen horario. Eh, el inverso del flujo es el intervalo. ¿A qué se refiere el intervalo? Tiempo que pasa entre el paso de un vehículo y el siguiente, normalmente medido en segundos, ¿no? Entonces, si yo tengo un flujo de, digamos, 1800 vehículos por hora, entonces el inverso, perdón, de ese flujo de 1800 vehículos por hora va a ser el intervalo. Expresado en horas, pues me va a quedar un 0.00 algo. Expresado en segundos, me va a quedar 2 segundos, ¿no? Porque una hora tiene 3600 segundos, 1800 es la mitad de 3600, entonces cada 2 segundos en promedio pasa un vehículo. Pero ese sería el intervalo promedio. El intervalo simple, y hay que diferenciarlos, es el tiempo entre el paso de un vehículo y el siguiente. Si yo tengo un intervalo promedio de 2 segundos, como en el caso en el que tenga yo este flujo de 1800 vehículos por hora, los intervalos simples variarán alrededor de esos 2 segundos. Evidentemente no van a ser cada uno de esos intervalos de 2 segundos, eso sería tal vez solo una cuestión de si el flujo estuviera controlado por una computadora, no sé, y no por conductores humanos o conductores independientes. Entonces, si estuviera perfectamente coordinado, tal vez sí podríamos tener ese intervalo constante cada 2 segundos, exactamente cada 2 segundos pasa un vehículo. Eh,
Pero normalmente eso no sucedería, lo que tendríamos sería distintos intervalos simples, a veces pasaría un vehículo más pegado al anterior y entonces el intervalo simple sería de 1.2 segundos, otra gente dejaría un espacio, un intervalo mayor entre el vehículo delante y ellos mismos, entonces tal vez ahí su intervalo simple sería de 2.4 segundos y el siguiente uno de 2.2, etcétera. Y a partir de una muestra que obtuviéramos de intervalos simples, obtendremos un intervalo promedio. Ese intervalo promedio es el inverso del flujo, ¿no? Entonces, esa relación entre flujo e intervalo es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces, desde ahora sepan que el intervalo va a ser el inverso del flujo. Entonces, si yo sé el intervalo promedio, yo puedo fácilmente estimar el flujo, ¿no? Cuántos vehículos por hora están pasando en esta vialidad o en una sección. Entonces, estas son las variables relacionadas al flujo. Y bueno, viendo gráficamente cómo funciona esto del flujo, aquí vemos un ejemplo donde los conteos vehiculares se presentan por intervalos de 15 minutos de 7 a 8 de la mañana, ¿no? Entonces, aquí es interesante ver que puede haber variaciones. El volumen horario es de 1804 vehículos por hora. Estos 1804 es la suma de la cantidad de vehículos que pasan en el primer cuarto de hora, que son 412 más 698 más 387 más 307 nos da los 1804. Entonces, aquí estamos hablando de cantidad de vehículos, ¿no? La cantidad de vehículos que pasaron en cada uno de los intervalos. En el caso, por ejemplo, del intervalo de 7 y cuarto a 7 y media, estamos viendo que el número de vehículos es de 698. Pero si habláramos de flujo vehicular para este mismo intervalo de 7.15 a 7.30 serían 2.792 vehículos por hora, que se obtiene fácilmente de multiplicar 698 por 4, ¿no? Entonces eso me va a dar 2.792 y esa ya sería la intensidad del flujo en ese intervalo de 15 minutos. El promedio, en promedio en cada cuarto de hora pasan 451 vehículos, que es lo que vemos en la gráfica, ¿no? Con esta línea punteada. Si multiplicamos eso por 4 nos da los 1804 vehículos por hora también, ¿no? Entonces nada más para que identifiquemos fácilmente esto, aquí muchas veces en ingeniería de tráfico se hacen cortes, cuando se hacen conteos en campo, se hacen cortes cada 15 minutos, porque así podemos estudiar con mejor detalle la variación del tráfico, ¿no? Si hiciéramos el corte cada hora, de repente no nos daríamos cuenta qué tanto varía el tráfico a lo largo de esa hora. Aquí vemos como hay un cuarto de hora en donde el tráfico o la intensidad del tráfico es mucho mayor que nosotros 3 cuartos de hora, ¿no? Entonces, si trabajáramos supongamos que la capacidad de una intersección o de un semáforo fuera de 500 vehículos por hora y nos dicen, 500 vehículos cada 15 minutos y nos dicen en promedio cada 15 minutos pasan 451 vehículos, ¿no? Entonces, con esa capacidad para atender 500 vehículos en 15 minutos, pues pensaríamos que que la demanda va a estar por debajo de la capacidad, ¿no? Porque 451 es menor que 15. O si nos vamos a la intensidad en vehículos por hora, estaríamos hablando de que tenemos 500 por 4, una capacidad de 2000 vehículos por hora, mientras que la demanda promedio es de 1804 vehículos por hora. Entonces estamos por debajo de la capacidad, pensaríamos que no hay ningún problema, ¿no? Tampoco estaríamos muy sobrados, pero nunca se repasaría la capacidad hasta donde sabemos. Sin embargo, cuando vemos cómo se divide, cómo se desagrega la intensidad o la demanda del tráfico en estos 4 periodos de 15 minutos, entonces nos damos cuenta que hay un momento en el que se rebasaría esa capacidad de 2000 vehículos por hora o de 500 vehículos en 15 minutos cuando pasan o intentarían pasar 698 vehículos y habría una demanda no atendida ahí porque se rebasaría la capacidad, ¿no? Entonces aquí en realidad sí habría un problema de capacidad en este intervalo de 7.15 a 30 y probablemente la demanda no atendida a este periodo se tendría que atender en el periodo posterior, en el de 7.30 a 7.45. Entonces estudiarlo así de manera más desagregada nos puede señalar, nos puede permitir observar conflictos que tal vez dejaríamos de ver si sacáramos el promedio total de la hora, ¿no? Por eso es que se recomienda muchas veces
analizar por periodos de 15 minutos. En cuanto a las variables relacionadas a la velocidad, bueno, tenemos la velocidad de punto y la velocidad instantánea. La velocidad de punto es la velocidad de un vehículo I a su paso por una sección determinada. Es decir, a lo mejor ponemos un punto donde vamos a estudiar velocidades, nos paramos ahí con un radar para medir velocidades y cuando pasan los vehículos por ese punto tomamos estas velocidades de punto. Entonces podríamos al final tener una muestra de muchos vehículos al pasar por ese punto, pero cada uno de esos vehículos estaría pasando en un instante distinto, ¿no? Uno pasaría tal vez a las 7:30 con 15 segundos y el segundo a las 7:30 con 26 segundos y el siguiente. Entonces, coinciden todos en el punto, en un punto en el espacio, en un punto sobre la vía donde estoy tomando las velocidades, pero no coinciden en el tiempo, ¿no? Cada uno va a ir pasando en un momento distinto y al final saca un promedio del punto. La velocidad instantánea es como el concepto inverso, es decir, es la velocidad de un vehículo J circulando dentro de un tramo específico en un instante dado. Entonces, sobre un tramo de vialidad, la velocidad de todos los vehículos que están dentro de ese tramo en un mismo momento, es decir, a las 7:30 con 00, cuál es la velocidad de todos los vehículos que se encuentran en este tramo. Entonces no se van a encontrar en el mismo punto, uno se va a encontrar no sé, a 18 metros del inicio del tramo, otro se va a encontrar a 37 metros del inicio del tramo, otro a 200 metros, etc. Entonces, dentro de este tramo se sacan las velocidades en un mismo instante, en un mismo momento, para todos los vehículos que se encuentran en el tramo. Evidentemente no van a estar en el mismo punto. Va a ser diferente a la velocidad, a un promedio de velocidades de punto. Sí, porque en un punto, cuando sacamos la velocidad de punto, por ejemplo, depende qué punto sea este, ¿no? Si tomamos la velocidad justo antes de entrar a una curva, pues probablemente las velocidades sean un poco menores. Si las tomamos a la mitad de una recta, probablemente sean mayores, ¿no? Entonces, dependiendo de qué punto sobre nuestro tramo de estudio seleccionemos para tomar estas velocidades, pues sí pueden variar los resultados, ¿no? Cuando saco la velocidad instantánea, entonces son todos los vehículos del tramo, independientemente del punto del tramo en el que se encuentren. Entonces, vamos a tener una velocidad más representativa para el tramo, ¿no? Porque algunos van a estar antes de la curva, otros van a estar después de la curva, otros van a estar a la mitad de la recta, otros van a estar al final de la recta, etcétera, ¿no? Entonces, sacamos el promedio de todos en el tramo. Entonces, para describir un tramo, tal vez un promedio de las velocidades instantáneas es en cierta forma más representativo, ¿no? Porque no tiene ese sesgo de que dependa qué punto utilizamos o qué tan representativo sea un cierto punto de todo el tramo, ¿no? La velocidad media temporal entonces es la media aritmética de las velocidades de puntos. Entonces esta velocidad media temporal es como si yo saco un muestreo de velocidades de punto. A lo mejor al final de un cierto tiempo pasaron 200 vehículos, saqué las velocidades de punto de cada uno de los 200 y saco la velocidad media temporal. Pero entonces esta velocidad media temporal va a corresponder a un punto específico de una vía, en donde las velocidades tal vez son un poco más altas, un poco más bajas que en otros puntos de esa misma vía, ¿no? Y la velocidad media espacial es la media aritmética de las velocidades instantáneas. Entonces, si sacamos una media espacial en distintos momentos de la velocidad instantánea, sacaríamos una velocidad pues más representativa del tramo, porque habría vehículos en todos los puntos de la vía, ¿no? Entonces, digamos que para analizar un tramo sería más representativa esta velocidad media espacial. Sin embargo, cuando tomamos información de campo, a veces lo que tenemos de campo es una velocidad media temporal, ¿no? Porque si la obtenemos a partir de, por ejemplo, de estos aparatos que se instalan, unos radares que se instalan o estos como cámaras que miden velocidad de los vehículos en las vías, pues están fijas en un punto. Entonces, muchas veces lo que obtenemos es una velocidad media temporal a partir de estos dispositivos. Y no hay que confundirlo con el concepto de velocidad media espacial, porque puede haber diferencias, ¿no? Entonces es importante entender estos dos conceptos. Ok, variables relacionadas a la densidad, pues tenemos
principio la densidad, que la vamos a abreviar con la letra K, es el número de vehículos N que ocupan una longitud específica, ¿no? Entonces pues, suele expresarse en vehículos por kilómetro o vehículos por kilómetro carril. Entonces cuando la expresemos en vehículos por kilómetro vamos a usar una K mayúscula. Cuando la expresemos en vehículos por kilómetro carril, una K minúscula, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Normalmente vamos a tener vías que pueden ser de 2 o 3 carriles. Entonces, si yo hablo nada más de vehículos por kilómetro, es difícil comparar si yo tengo este dato tal vez de una vía de 2 carriles y en otro caso la tengo de una vía de 3 carriles. La cantidad de vehículos por kilómetro en la vía de 3 carriles puede parecer más alta, pero en realidad tal vez no lo sea porque tenemos más vehículos, pero en 3 carriles, ¿no? Entonces, el indicador de vehículos por kilómetro carril es más fácil de comparar porque independientemente que la vía tenga 1, 2, 3 carriles o los que sean, vamos a podernos dar cuenta si la densidad que experimenta un usuario en esta vía es similar en una vía y en la otra, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 10 vehículos por cada kilómetro carril, entonces, independientemente que la vía sea de 2 o 3 carriles, más o menos la sensación que nos genera es la misma, porque la separación entre los vehículos va a ser más o menos de 100 metros, ¿no? 100 metros de mi vehículo respecto al que está enfrente de mí en el mismo carril, ¿no? Lo que esté pasando en otros carriles me importa un poco menos porque tal vez lo que más me va a preocupar va a ser el vehículo que esté en mi mismo carril, que es aquel contra el que tengo que tener una cierta distancia de seguridad, aquel con el que tengo que interactuar más directamente, ¿no? Entonces, por eso generalmente vamos a hablar de densidades en vehículos por kilómetro carril, pero hay que tener en cuenta la diferencia de estos dos conceptos, ¿no? Espaciamiento simple es la distancia entre el paso de dos vehículos, entonces el espaciamiento, bueno, lo podemos medir si sacáramos una especie de fotografía donde pudiéramos ver dos coches, pues ahí podremos ver cuál es la separación que hay entre ellos, ¿no? Y el espaciamiento promedio es el promedio de los espaciamientos simples, entonces va a haber vehículos que estén más pegados porque tal vez conducen de forma más agresiva un vehículo, entonces se pega más al vehículo de adelante, entonces su espaciamiento sería menor. Pero otro que es más conservador va a dejar un espaciamiento mayor y al final si sacamos el promedio de todos esos espaciamientos simples sacamos el espaciamiento promedio. Este espaciamiento promedio va a ser el inverso de la densidad. Entonces, si yo sé que hay lo que decía 10 vehículos por kilómetro carril, el espaciamiento promedio sería de 100 metros, ¿no? Porque es el inverso claro, sería 0.1 kilómetros, que son 100 metros, ¿no? Entonces, nada más para revisar lo que tienen que tener en cuenta es, hablamos de estas tres variables fundamentales: la intensidad del flujo, cuyo inverso es el intervalo. El intervalo normalmente va en segundos, el flujo normalmente lo expresamos en vehículos por hora, entonces es el inverso, pero bueno, hay que multiplicar el otro por 3600 si lo queremos obtener en segundos, ¿no? Luego hablamos de la segunda variable fundamental como la velocidad, ¿no? Generalmente la que nos va a interesar es la velocidad media espacial. Y por último hablamos de la densidad. Generalmente las vamos a expresar en vehículos por kilómetro carril y el inverso de la densidad es el espaciamiento. Entonces, nada más para tener esto, la densidad normalmente son vehículos por kilómetro, el espaciamiento normalmente lo mediremos en metros, ¿no? Así que hay que multiplicar por 1000 a este inverso de la densidad si lo queremos tener en metros. Ok, gráficamente podremos ver aquí la relación entre intervalo y espaciamiento, ¿no? Intervalo hablamos de que normalmente está en segundos y el intervalo se puede descomponer en otros dos tiempos. Uno es el tiempo de brecha o claro, que son los segundos, entre el paso, digamos, de la defensa trasera del vehículo de adelante y la defensa delantera del vehículo de atrás, ¿no? El tiempo de paso es el tiempo desde que pasa por una sección
la defensa delantera, digamos, del vehículo hasta que pasa su defensa trasera, ¿no? Normalmente, si fuera una autopista con una alta velocidad, un vehículo pues no muy grande, pues este tiempo es muy pequeño, ¿no? Serían tal vez un par de décimas de segundo o una cosa así. Pero pensemos en vehículos tal vez más lentos, entonces podría ser mayor a un segundo. O pensemos en un caso extremo, un tren de carga que tenga 100 vagones, pues el tiempo de paso ya es muy significativo, pueden ser varios minutos, ¿no? Dependiendo de la velocidad a la que circula. Entonces, este es el concepto de tiempo de paso. Entonces, el tiempo de paso más la brecha es igual al intervalo, ¿no? O el intervalo menos el tiempo de paso es la brecha, como lo queramos ver. Por ejemplo, para un vehículo o peatón que quiere cruzar la vía, lo que más importa es la brecha, ¿no? No tanto el intervalo, porque el peatón podría, o el vehículo que quiere atravesar la vía, tendría que incorporarse o atravesar la vía principal en este tiempo de brecha que se tenga. Entonces, por ahí hay un concepto que vamos a ver más adelante de brecha crítica. Entonces, digas, si tengo una brecha de al menos X segundos, ¿no? 3, 5, 10 segundos, entonces puedo pasar. Entonces, dependiendo de este tiempo de brecha, pues alguien que venga con un nivel de prioridad menor, ¿no? Podría ser la calle secundaria que quiere atravesar la calle principal, un peatón que quiere atravesar la calle principal en un cruce en el que no tiene prioridad. Entonces tendrá que esperar esta brecha y ver si esta brecha es suficiente para cruzar, ¿no? Más que el intervalo, porque el intervalo también incluye el tiempo de paso, que ese tiempo de paso como peatón yo no lo querría usar porque querría decir que si cruzo durante el tiempo de paso, pues querría decir que me estarían atropellando, ¿no? Entonces necesito pasar durante la brecha. Entonces, de forma similar está el concepto de espaciamiento, ¿no? El espaciamiento es el total de la distancia entre el paso de un vehículo y el siguiente. Podría medirse de defensa delantera a defensa delantera, de un vehículo al siguiente, o de la defensa trasera a la defensa trasera, ¿no? En este ejemplo se muestra como de la defensa trasera a la defensa trasera. Pero el espaciamiento es igual a la longitud más la separación. Entonces, por temas de seguridad, en temas de seguridad, pues más bien hablaría yo de la separación. ¿Cuál es la separación que tiene que haber entre los dos vehículos para que haya un cierto nivel de seguridad, ¿no? Se maneja de manera segura a una cierta velocidad. Entonces, habrá una separación mínima que los vehículos querrán tener entre sí. Pero el espaciamiento es igual a esa separación que los vehículos dejan entre sí más la longitud del vehículo que está atrás. Eso me genera el espaciamiento, ¿no? Entonces, el espaciamiento es el inverso de la densidad, y este intervalo es el inverso del flujo, ¿no? De la intensidad del flujo. Entonces, estas son como las variables fundamentales que tenemos que entender primero que nada, y nos van a ser bastante útiles para analizar distintos problemas de tráfico, ¿no? ¿Cómo es la relación entre estas variables? En realidad, bueno, se pueden hacer ejercicios para medirlas, y lo que vamos a obtener son unos puntos que no van a representar una línea perfecta, ni una línea recta, ni una cierta curva, ni nada de manera perfecta. Van a ser unos puntos en el espacio que podemos correlacionar de alguna manera con alguna función, ¿no? Algunas funciones podrán obtener una mejor correlación que otras, pero siempre va a haber error. O sea, no van a estar, estos puntos que midamos en campo no van a respetar perfectamente ninguna línea que podamos trazar, ¿no? Sino que va a haber un cierto nivel de error siempre alrededor de cualquier línea que propongamos. Entonces, sin embargo, bueno, tratando de ver a qué función podría representarlos, pues se puede pensar en distintas formas, pero la más sencilla que podríamos pensar en principio es la recta, ¿no? Entonces, este investigador Greenshields propone, bueno, analizando estas tres variables, dice, bueno, aquí lo que estamos viendo graficado es la velocidad contra la densidad, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que si hay poca densidad en una vía, puedo ir más rápido, es decir, mientras menos vehículos haya, pues más rápido puedo ir, y conforme empieza a incrementar la densidad en la vía, pues tengo que ir un poco más lento porque ya no puedo tener la misma separación entre vehículos, entonces hay que ir más despacio para tener
un grado de seguridad aceptable, ¿no? Un tiempo de reacción, etcétera. Entonces tengo que ir más despacio para poder mantenerme a esas distancias, a esas densidades mayores, ¿no? A esas distancias menores que implican una densidad mayor. Entonces, bueno, si incrementar la velocidad implica reducir la densidad y viceversa, ¿no? Aumentar la densidad implica reducir la velocidad. Entonces podemos pensar en distintas funciones, pero la más sencilla que podemos pensar es una recta. Entonces, aquí entran dos conceptos. Si vamos a trazar una recta, tenemos el primer concepto sería el de la velocidad de flujo libre, ¿no? Entonces, ¿qué es la velocidad de flujo libre? Bueno, si yo fuera el único vehículo en una vía, en una cierta autopista o carretera, ¿cuál sería mi velocidad, la velocidad a la que yo iría, ¿no? Pensemos en un conductor promedio, un conductor relativamente prudente, ¿no? Que represente al promedio, pero no necesariamente pensando que no hay un límite de velocidad establecido que tengamos que obedecer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa velocidad promedio? Depende de las características de la vía, ¿no? Si tengo una vía amplia, muy recta, con muy buena visibilidad, con una superficie del pavimento muy buena, pues tal vez esta velocidad podría ser bastante alta. Pero si estuviéramos hablando de una vía estrecha, que tiene mucha curvatura, que las condiciones del pavimento no son las mejores, pues esta velocidad de flujo libre va a ir bajando, ¿no? Entonces depende del tipo de vía, la velocidad de flujo libre que yo pueda tener. Y eso es si yo fuera el único vehículo en la vía. Conforme haya otros vehículos en la vía, mientras mayor densidad haya, menor va a ser mi velocidad, va a bajar, y podríamos pensar en el momento en que la velocidad llegara a ser cero, es decir, si esta vía se convirtiera, pues, entre comillas, un estacionamiento, ¿no? O sea, si todos estuviéramos parados en el tráfico, ¿cuál es la densidad que se presentaría? Y esta sería la mayor densidad posible, ¿no? Entonces siempre habría una cierta separación entre los coches, no dejaríamos pegada defensa con defensa, ¿no? Entonces dejaríamos una cierta separación mínima en detención, ¿no? Entre coche y coche, y con esa separación y con la longitud promedio de los vehículos, pues resultaría una densidad máxima, ¿no? La densidad máxima que vamos a tener. Entonces a esta densidad máxima le vamos a llamar KC, o densidad en congestión, que es la máxima densidad que podemos tener cuando la velocidad es cero. Y la velocidad de flujo libre sería la V subíndice L, cuando la densidad tiende a ser cero, ¿no? Cuando soy el único vehículo en la vía. Entonces, estos son mis dos valores límite, digamos. Entonces los vemos, uno que es el punto donde la recta atraviesa el eje de la velocidad, es el de la velocidad de flujo libre, ¿no? Que normalmente sería el eje de las y donde la recta corta el eje de las X, que en este caso es el de la densidad, o K. Ahí sería mi KC, ¿no? Mi densidad de congestión. Y con esos dos puntos, pues yo puedo trazar una recta entre ellos. Y esa sería mi relación que yo podría suponer entre velocidad y densidad. Entonces, en realidad se puede discutir si esta es la mejor función. Hay quien ha propuesto otras. Tal vez la correlación puede ser un poco mayor en algunos casos, pero digamos que esta recta tiene una correlación suficientemente buena como para que nosotros podamos trabajar con eso. Y dado que es sencilla, pues las expresiones que surgen a partir de esta relación fundamental son las más sencillas, ¿no? La ecuación que representa esta recta es la que vemos acá abajo, ¿no? La que propuso Greenshit, donde la velocidad espacial es igual a la velocidad de flujo libre, que es una constante, menos velocidad de flujo libre entre Kc, que también son constantes, por K. Esta es una variable, ¿no? Entonces, si tú puedes obtener una densidad del flujo, conociendo las características de la vía, que son estas constantes, velocidad de flujo libre y Kc, a partir de una cierta densidad que se presente en un momento dado, una densidad promedio, yo podría obtener la velocidad media espacial. Entonces, si yo conozco estos valores de la velocidad de flujo libre y la densidad de congestión, entonces yo podría, por ejemplo, obtener una foto aérea en un momento dado. De esa foto aérea podría sacar la velocidad media, perdón, la densidad promedio en ese momento,
y a partir de esa densidad promedio yo podría estimar la velocidad media espacial, ¿no? Entonces esto es útil porque a partir de datos de densidad puedo obtener o estimar las velocidades medias. Entonces esta es la primera relación. A partir de esta pueden salir ecuaciones para las otras relaciones. Entonces vamos a verla rápidamente. Por cierto, esto lo está tomado del libro de Cali Mayor y Cárdenas de Ingeniería de Tránsito, que a su vez lo toma del manual de capacidad, ¿no? Del HCM. Entonces, pues normalmente les diría que consulten este libro en la biblioteca en este momento de pandemia. No sé si, me parece que no creo que puedan tener acceso a este libro de la biblioteca, pero en otra ocasión lo pueden buscar, ¿no? Como les decía, entonces a partir de esta expresión podemos calcular otras, ¿no? Por cierto, había olvidado aquí decir algo. En esta gráfica, si nosotros vamos en cualquier punto, tenemos una ecuación fundamental de estas tres variables, que es el flujo es igual en cualquier momento a la velocidad media por la densidad promedio en ese momento, ¿no? Entonces, velocidad por densidad me da flujo, ¿no? Lo cual es lógico porque a mayor velocidad, si yo pudiera tener a una misma densidad, de incrementar la velocidad, pues va a incrementarse el flujo, ¿no? Voy a tener vehículos moviéndose a esa misma velocidad, pero más pegados unos a otros, entonces eso va a hacer que se incremente el flujo, ¿no? Viéndolo de la otra manera, también si yo a una misma, si a una misma densidad aumento la velocidad, pues se incrementa el flujo, y si a una misma velocidad logro aumentar la densidad, también aumentaría el flujo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas que yo pudiera incrementar, aumentaría el flujo. Entonces son directamente proporcionales, ¿no? Velocidad y densidad son proporcionales al flujo. Pero ya vimos que, y si lo vemos en términos de unidades, esto también es totalmente consistente, ¿no? Si mido la velocidad en kilómetros por hora y la densidad en vehículos por kilómetro, entonces kilómetros por hora contra vehículos por kilómetro se van los kilómetros y lo que me queda es vehículos por hora, ¿no? Que es una unidad de flujo. Entonces es consistente en términos de unidades, y lo que podríamos ver es que para cualquier punto de velocidad y densidad que yo identificara sobre la recta, el flujo entonces va a ser el resultado de esta multiplicación, ¿no? Entonces, si yo tuviera este punto aquí arriba, pues podría trazar un rectángulo donde al multiplicar digamos que la base sería la densidad y la altura sería la velocidad, y entonces el área de ese rectángulo vendría siendo el proporcional al flujo, ¿no? Si yo pienso en los distintos rectángulos que podría trazar dentro de este triángulo, el rectángulo que mayor área tendría sería el rectángulo que está a la mitad, ¿no? Justo cuando la densidad es la mitad de la densidad de congestión, y cuando la velocidad es la mitad de la velocidad de flujo libre. Entonces aquí a la mitad tengo este rectángulo que se ve en gris. Ese es el rectángulo de mayor área que podría trazar yo a partir de un punto sobre esta recta, ¿no? Si nos vamos a los extremos, pues muy cerca, cuando la densidad de congestión fuera muy pequeña, pues tendríamos un rectángulo muy delgado, ¿no? Por así decirlo, con una base muy pequeña, una altura grande, pero una base demasiado pequeña. Entonces el área tendería a ser cero conforme me voy acercando a la velocidad de flujo libre, ¿no? Entonces, esto es lógico porque si soy el único vehículo sobre la red, pues el flujo es muy bajo, ¿no? Entonces puedo ir a una velocidad muy alta, pero la densidad es muy baja, entonces el flujo sería, si yo fuera el único en este tramo de vialidad, pues sería un vehículo por hora, por decirlo así, ¿no? Entonces tendríamos un flujo muy bajo, y gráficamente pues lo que tendremos es un rectángulo, digamos que muy delgado, ¿no? Entonces con un área prácticamente cero.
Si nos vamos al extremo opuesto, pues pasaría lo mismo, pero tendría yo una base muy grande, ¿no? Una densidad alta, pero a una velocidad eh, muy pequeña, ¿no? Es una velocidad prácticamente cero. Entonces tendría un flujo muy muy bajo, ¿no? También. Entonces, cuando tenemos flujos bajos en una vía puede ser por dos razones. Puede ser uno, porque haya muy pocos vehículos, ¿no? La vía está vacía, se puede circular a altas velocidades, pero hay muy pocos vehículos, entonces el flujo es bajo. La otra razón por la que el flujo sea bajo es porque a lo mejor la vialidad está completamente saturada, pero los vehículos están parados, casi no se mueven, entonces el flujo es muy bajo, no porque no haya vehículos que quieran pasar, a lo mejor tenemos una cola de 5 kilómetros, entonces hay un montón de vehículos que quisieran pasar, la demanda en realidad existe, pero no pueden circular, ¿no? Porque tal vez no hay capacidad más adelante, está detenida la vía cerrada, lo que sea. Entonces, tenemos un flujo muy bajo. En realidad sí hay demanda, pero el flujo es muy bajo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también porque cuando tenemos información de campo por ejemplo, nos dicen, bueno, a tal hora pasan 1000 vehículos y luego a tal hora pasan nada más 300. A veces tendemos a pensar que en este periodo en el que nos dicen que el flujo es bajo es porque hay poca demanda, ¿no? Pero pueden ser las dos situaciones. Puede ser que sí haya poca demanda y la vía esté libre, despejada y no haya problemas, o puede ser que la vía esté muy saturada, los vehículos no se puedan mover, esté muy congestionada en realidad no es que no quieran pasar más de 300 vehículos por hora, es que no pueden, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando tenemos flujos bajos que puede ser una de estas dos condiciones, ¿no? Que la vía esté libre y haya pocos vehículos, o que la vía esté completamente saturada y pasen pocos vehículos precisamente porque está saturada, ¿no? No porque no haya más vehículos que quieran pasar. Entonces, ojo cuando reciban estos volúmenes de tráfico, un volumen bajo puede significar dos cosas distintas, ¿no? Entonces, como ya sabemos que el flujo es igual a la velocidad media espacial por la densidad, si yo multiplico, si yo sustituyo estas dos ecuaciones, si yo me voy a la de la velocidad y multiplico la velocidad por la densidad, entonces K por B es igual a Q. Entonces tengo que multiplicar por la densidad del lado izquierdo, pero también tengo que multiplicar por la densidad del lado derecho, ¿no? Entonces es la ecuación que tengo en la siguiente gráfica. Q, que es igual a B por K, es igual a B por K menos, velocidad de flujo libre por K menos velocidad de flujo libre por KC, que multiplica la densidad ahora al cuadrado, ¿no? Porque multiplicamos por K de los dos lados, ¿no? Entonces regreso nada más para que puedan comparar las dos ecuaciones, ¿no? La de velocidad contra la de flujo. Entonces sabemos que flujo es igual a velocidad por densidad, entonces multiplicamos por K a ambos lados, ¿no? Y esto es lo que obtenemos sustituyendo estas dos ecuaciones. Aquí entonces ya es una ecuación de segundo grado, es una parábola. Y entonces lo que vemos en esta gráfica es la relación entre la densidad y el flujo. Entonces lo interesante es que tenemos un flujo máximo que se presenta cuando la densidad es un medio de la densidad de congestión. Pero para cualquier otro para cualquier otro flujo, tendría yo dos densidades a la que podría presentarse, ¿no? La primera es en una vía que fluye libremente, entonces tendría las densidades bajas, ¿no? Las de la primera parte de la parábola del lado izquierdo. Y cuando la vía está a congestión, cuando las densidades ya son altas, tendría yo la parte derecha de la parábola, ¿no? Entonces, son como los dos escenarios en los que puede presentarse un mismo flujo. Entonces, si a mí me dan un flujo, como decía, yo no puedo determinar la densidad. Podría determinar dos valores de densidad a los que se podría presentar este flujo, ¿no? Entonces, a diferencia de la recta, en donde si a mí me dan uno de los valores, puedo definir perfectamente el otro, ¿no? Si a mí me dan un valor de densidad, puedo determinar la velocidad. Si me dan una velocidad, puedo determinar la densidad, ¿no? Aquí no tenemos eso porque entonces hay dos valores que podrían cumplir
a los que podría presentarse un mismo flujo, ¿no? Si me dan un valor de la densidad, sí puedo obtener un valor de flujo, pero si me dan un valor de flujo, puedo obtener dos valores de densidad, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y luego también resolviendo un poco la ecuación, podría obtener la velocidad espacial otra vez, ¿no? De forma similar a, perdón, sí, de forma similar a esta primera ecuación, donde también tenía la velocidad, pero aquí tengo la velocidad en función de la densidad. Y en la tercera gráfica lo que tengo es la velocidad en función del flujo. Entonces, si a mí me dan un flujo, yo con esta función puedo estimar cuál es la velocidad, ¿no? A partir de un flujo puedo estimar la velocidad. Entonces, no al revés, ¿no? Aquí no sería sencillo despejar, ¿no? Entonces, pero si lo hiciera y a mí me dieran un valor de flujo, perdón, si me dan un valor de flujo, hay dos velocidades que lo cumplen, ¿no? Entonces, por eso tengo el más menos aquí lo que hace. Entonces, a un valor de flujo tendría este valor que sería la velocidad de flujo libre entre dos, más menos el valor que yo obtenga aquí, ¿no? Entonces, este valor siempre va a ser menor que la mitad de la velocidad de flujo libre, ¿no? Entonces, por eso nunca voy a tener valores negativos de la velocidad. Pero bueno, esta es nuestra tercera ecuación con la cual a partir de un cierto valor de flujo voy a obtener una velocidad media espacial, ¿no? Entonces, estas son nuestras ecuaciones fundamentales. Nos van a permitir resolver varios problemas de ingeniería de tránsito clásicos, digamos, en tramos de flujo continuo. Y en la siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, hasta acá lo vamos a dejar ahora, pero sí tengan en cuenta estas tres funciones básicas, las tres variables fundamentales, cómo se relacionan entre sí, y a partir de ello vamos a ver qué tipo de problemas podemos empezar a resolver. Entonces, hasta la próxima, acá lo dejamos por ahora. Cuídense, hasta luego.